Es silencioso, es absolutamente revolucionario. De hecho, apuesto a que tienes uno oculto en algún bolsillo en este momento. Sí, a simple vista parece súper trivial, casi invisible. Pero créeme, este pequeño instrumento transformó literalmente para siempre la forma en que nosotros como humanidad registramos nuestra propia existencia. Imagínate esto. Durante milenios, dejar una simple marca permanente en algún lado era una verdadera batalla física. Escribir era súper lento, exigía un esfuerzo manual constante, casi doloroso. Era básicamente un privilegio enorme, pero rodeado de muchísimos obstáculos. Piensa en esas antiguas tablillas de arcilla sumerias, o en esos monjes medievales trabajando en la penumbra. Se pasaban una vida entera en una lucha interminable contra el pergamino, afilando y mojando plumas de ganso, sin descanso alguno. Un trabajo titánico. Luego, claro, el siglo XIX intentó resolver todo este caos inventando la pluma estilográfica. Sonaba súper prometedora, pero en la práctica era exasperante. Sufría unas fugas de tinta catastróficas con el más mínimo cambio de presión atmosférica. Imagínate subir a uno de esos primeros aviones con una de estas. Era un desastre que requería demasiada atención. Pero el gran punto de inflexión llegó de un lugar totalmente insospechado: las rotativas de los periódicos. Imagínate Budapest en los años 30. Ahí, un periodista llamado László Bíró observó algo fascinante. Se dio cuenta de que la tinta de imprenta era espesa, bien oscura, y lo mejor de todo, se secaba al instante. Cero manchas. Ahora, el gran reto era ver cómo llevar toda esa enorme escala industrial directamente a la mano humana. Así que Bíró, junto con su hermano que era químico, se pusieron a buscar la viscosidad exacta. A ver, ya existía por ahí un diseño medio rústico patentado en 1888, pero faltaba resolver el flujo perfecto de la tinta. Tenía que ser ni muy espesa ni muy líquida, justo en su punto. Y es justo aquí donde reside el verdadero secreto. Estamos hablando de un auténtico milagro de la ingeniería microscópica. El corazón de todo esto es una diminuta, pequeñísima esfera de carburo de tungsteno. Para que te des una idea, tiene una precisión de 0,5 micras, o sea, estamos hablando de algo 200 veces más delgado que un cabello humano. Una locura. Y no solo eso, esta diminuta bola tiene que encajar en su punta con una precisión absoluta. Es un balance súper crítico. Si está muy ajustada, pues la bolita no gira y obviamente no hay trazo. Pero si queda ligeramente holgada, la tinta inunda el papel y arruina todo. Es literalmente un equilibrio llevado al límite del posible. Pero el resultado es simplemente asombroso. Esta pequeñita esfera, que por cierto es 10 veces más dura que el acero, va a rotar sin detenerse unos 15 millones de veces, y con eso trazará una línea continua de 2 o 3 kilómetros de largo, todo eso sin un solo fallo. Y claro, toda esta maravilla tecnológica terminó provocando una verdadera revolución social, porque allá por 1953, Marcel Bich logró masificar su producción. Y de pronto, así como si nada, la más alta ingeniería del mundo se volvió algo totalmente cotidiano y súper económico. Y lo hizo con un diseño transparente, geométrico, súper refinado. Vamos, el clásico bolígrafo de plástico. Es un diseño tan perfecto que, ya más adelante en 1991, se le incorporó una modificación vital, un pequeño agujero en la tapa. Un estándar internacional brillantísimo, literalmente diseñado para salvar vidas y evitar asfixias accidentales. Con esto, se derribó por completo una barrera histórica gigantesca. La escritura ya no requería de mantenimiento constante ni mucho menos de tener dinero. Y esto es importantísimo. Por primera vez en toda la historia, las primeras generaciones alfabetizadas en países en desarrollo por fin pudieron ejercer su educación de forma práctica y real. En pocas palabras, se democratizó la comunicación. Piensa en obreros trabajando en líneas de ensamblaje, agricultores en aldeas remotas o incluso soldados metidos en trincheras con temperaturas bajo cero, hasta periodistas en zonas de conflicto. Todos ellos tenían, por fin, una herramienta inquebrantable en sus manos. Ahora, fíjate en esto, porque la cosa se pone casi de película. Esta nueva permanencia de la tinta en el papel le abrió las puertas a un territorio fascinante, la ciencia forense moderna. Hoy en día, en tribunales de todo el mundo, el rastro químico exacto que deja esta pequeña esfera metálica es, muchísimas veces, la pieza clave para desenmascarar fraudes millonarios.
Para poder fechar esos documentos legales cuestionados, los peritos actúan casi como si fueran viajeros del tiempo. Básicamente hacen dos cosas: o rastrean las fechas comerciales en las que los fabricantes de tinta lanzaron sus fórmulas al mercado, o miden directamente cómo envejece físicamente esa mancha de tinta sobre el papel. Aunque, claro, no es nada fácil. Es un reto de proporciones épicas. Los expertos tienen que enfrentarse a folios que ya están contaminados, papeles con una celulosa totalmente impredecible, y ni hablemos de que no saben en qué condiciones se guardaron esos documentos. Cualquier pequeña variante acelera o destruye las pruebas por completo. Pero resulta que gran parte del secreto forense está en la evaporación química. Ciertos componentes súper específicos de la tinta desaparecen drásticamente durante los primeros 2 meses. Y luego, por ahí del 8º mes, esa evaporación prácticamente se detiene. Es como si la tinta fresca tuviera un reloj interno implacable. Pero bueno, alejándonos un poco de los tribunales, el cambio que trajo este invento también fue muy profundo a nivel interno. Llegó a modificar la psicología humana. Nos impulsó a hacer anotaciones rápidas, a garabatear dejando fluir las ideas sin ese miedo constante a equivocarnos. Nos dio una escritura permanente, despojada del peso solemne del logicial. Aunque claro, no todo es color de rosa. Esta masificación brutal tiene un reverso bastante oscuro. Se fabrican algo así como 100.000 millones de estas herramientas de plástico cada año a nivel mundial. Y eso está generando una verdadera catástrofe ambiental y silenciosa, llena de residuos que terminan en nuestros vertederos y océanos. Y es que este simple tubito de plástico se ha convertido en un motor monumental del comercio global. Hoy en día vemos a colosos corporativos en lugares como China dominando las nuevas patentes internacionales, conectando la más alta ingeniería con las aldeas más remotas del planeta. Y la verdad es que aquí radica una paradoja asombrosa. Este pequeño objeto moldeó el siglo XX de formas mucho más directas que, por ejemplo, la aviación comercial. Pero funciona pero tan increíblemente bien que ya nadie se detiene a observarlo. Su éxito fue tan rotundo que lo volvió completamente invisible para nosotros. Entonces, ¿qué sigue? Porque frente a todo este dominio digital, este invento se resiste a desaparecer, evolucionando hacia sensores inteligentes y modelos con materiales biodegradables. Y sigue siendo, por lejos, el puente más veloz entre nuestros pensamientos y el mundo material. Así que, la próxima vez que traces una línea sobre un papel, detente un segundo. Es fascinante recordar que tienes una perfecta revolución microscópica girando justo ahí entre tus dedos.